Hola, buenas tardes. Continuamos aquí en el Go Hard, Go Home. Hoy es el Bitcoin Day. Hemos hablado de muchos temas por la mañana para situar conceptos de lo que eran Bitcoins. A continuación hemos hablado de minería, un sector muy importante, una parte de Bitcoin que soporta ecosistema y que además le da esa solvencia que necesita y que ya tiene Bitcoin. Hemos hablado de las CBCs como ese camino al que en el día a día, en nuestro sistema económico, se nos busca que vayamos entrando, y como Bitcoin puede ser esa alternativa a las CBCs. Y vamos a hablar ahora de un concepto que es muy atractivo. Muchas veces cuando hablamos de nomadismo digital, hablamos de esa idea bucólica de trabajar en cualquier parte del mundo, aportando valor, pero sin estar atado a ningún estado, con las ventajas que eso puede tener. Pero además de esa idea que puede parecer muy atractiva, y de hecho es muy atractiva, yo misma soy nómada, también hay que ver cuáles son las implicaciones si queremos hacerlo, cuáles son los pros, los contras, y como siempre, documentarnos antes de tomar decisiones, conocer a gente que ya es nómada, conocer a gente como la que nos acompaña hoy, que tiene muchísima experiencia, no solo a nivel personal, sino también a nivel legal, y que nos puede ayudar a situarnos dentro de esta toma de decisión de nomadismo. Así que os pediría que, primero de todo, por favor, os presentarais y explicarais vuestro bagaje. Yo soy Anika, tengo una empresa digital, soy educadora cañina y en realidad he hecho que un sector 100% presencial y físico tenga cabida en un mundo online, un mundo digital, y le ayuda a todas las personas que tienen perro a poder educarlo correctamente y disfrutar de su perro. Sin embargo, este sector online digital me ha permitido poder realizar mi trabajo desde las redes sociales, y eso hace que yo pueda viajar por todo el mundo sin dejar de trabajar, teniendo una empresa con 16 empleados. Varios de ellos viven fuera de España y, entre otras cosas, Bitcoin en muchas ocasiones me ha permitido pagarles, porque no ha sido fácil hacerlo de otra forma. Y no solo a algunas de las personas que han trabajado para mi empresa, sino a algunos clientes que querían comprar mis productos y por la falta de facilidades del sitio en el que vivían no han podido hacerlo y solo se lo han permitido Bitcoin. Y a mí Bitcoin me ha permitido cobrarles y poder ofrecerles un servicio que, por cierto, les ha cambiado la vida. Así que es algo que yo agradezco y hace crecer mi negocio. Muchas gracias, Anika. Yo me llamo Albert Mestres, no soy nómada digital ni lo he sido nunca, no sé si lo seré alguna vez, pero estoy aquí en calidad de que soy abogado de impuestos y me dedico al tema de la fiscalía internacional, con lo cual muchos de mis clientes son nómadas digitales que montan su empresa fuera de España, o empresarios de fuera que a lo mejor se quieren instalar aquí. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no?, todo el mundo de la fiscalía internacional, cómo llegar a España bien, cómo irse bien, y en ese sentido, pues, abierto a lo que surja aquí, ¿no? Le paso. Bueno, yo soy Javier Maestre, no sé si quedará mucha gente aquí de esta mañana, ya me presenté, pero vamos, soy también abogado, pero bueno, yo soy un poco todoterreno y lo que sí que soy es un poco friki. Yo llevo estudiando Internet desde los años 90, ya era en aquella época el zumbao de Internet, y ahora, bueno, pues soy el zumbao de Bitcoin, ¿no? Considero que Bitcoin es una revolución tecnológica que supera con creces incluso lo que fue en su día Internet, y que está, bueno, pues a la altura de un avance tecnológico, a la altura de lo que en su día pues fue la revolución neolítica hace entre 5 y 10.000 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta mesa intentaré aportar lo que pueda. Vale, nos organizamos con los micros, todo controlado. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, porque todos ellos han venido de forma desinteresada, así que agradecerles muchísimo que estén. Hay que aprovechar mucho este rato. El tema del nomadismo, ya digo, es algo que es muy atractivo. ¿Hay alguien que sea nómade digital por aquí? ¿Sí? ¡Wow! No está mal, ¿eh? Aquí.
Cada vez hay más gente que es nómada digital. Una de las preguntas que habitualmente se hacen es, bueno, ¿y qué hay que hacer para ser nómada digital? Yo siempre digo lo mismo, que lo primero es aportar valor con tu trabajo, estés donde estés. Si tú aportas valor, podrás desarrollarte sin ningún problema. Pero bueno, vivimos en una realidad regulada, con estados, con reglas que hay que cumplir. Comenzando con una pregunta un poco abierta para quien la quiera coger. Si alguien quiere ser nómada digital, ¿cuál es una de las primeras cosas que debería tener en mente? Venga, empiezo yo. Ahora se me escucha bien, ¿verdad? Pues para mí hay dos cuestiones importantes. La regulación del país de destino y, más importante, si me apuras, la regulación del país de origen, de donde tú procedes, porque muchas veces el país de destino te abre con los brazos abiertos, todo son facilidades, te dicen te doy la residencia muy fácil, eres residente fiscal aquí solo con que pases unos poquitos días X en este país, etcétera. Pero ¿qué hay del sitio de donde vienes, ¿no? Si tú vienes de España, que es la jurisdicción que yo más conozco lógicamente y más trato, pues si te vas a las bravas y te mueves a Tailandia o al Caribe o al norte de Europa, me da igual, hazlo con seguridad y hazlo bien hecho para que la administración fiscal española, ¿vale?, no te pueda seguir pidiendo que hagas impuestos en España como si todavía siguieras viviendo aquí. O sea, un poco es el mensaje, y yo como veo el tema es eso, ¿no? El origen y el destino, pero por deformación profesional, obviamente, lo veo desde el punto de vista fiscal. Yo, complementando un poco lo que dice Albert, lo que creo que también es importante es que estudiemos, o sea, la persona que pretende convertirse en nómada digital o irse fuera de su territorio fiscal, es ver también la actividad a la que se dedica. Porque ahora vemos, por ejemplo, y sobre todo si está relacionado con Bitcoin y las criptomonedas, el trabajo que va a realizar, hay que tener mucho cuidado con a dónde te vas y qué territorios cruzas, como hemos visto ahora que ha pasado con Roger Ver y con los responsables de Samurai, que han sido detenidos, me parece que uno en Portugal, otro en España y el otro no sé dónde. Con lo cual hay que tener mucho, digamos, mirar bien qué es lo que estás haciendo, ver qué estados pueden ir contra ti, ya, al margen ya de temas fiscales y demás, ¿no? Sino a quién le puedes estar tocando las narices con tu actividad y, por lo tanto, en función de eso, pues decir a qué sitios va y a qué sitios no va. Y eso yo tengo un cliente que, bueno, su actividad, que tiene varios pleitos con distintas administraciones en España, y recuerdo en su día hubo un intento de las autoridades americanas de cerrarle la página web y demás. Al final las autoridades americanas retranquearon, pero por ejemplo este cliente tiene muy claro que no pisa Estados Unidos ni aunque le ofrezcan 40 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, digamos que aparte, digamos, de ver obviamente las legislaciones de los países de salida y de acogida, y de los de tránsito también, porque Estados Unidos ya prácticamente tiene jurisdicción en casi todo el mundo, pues ahí, en fin, tenemos que estudiar, como digo, muy bien la actividad a la que se va a dedicar esa persona. Claro, tenemos que tener en cuenta aspectos financieros, aspectos de actividades, pero también está la faceta personal. ¿Cómo lo has vivido? Es muy común que la gente se centre mucho en el aspecto económico, en el aspecto de ahorrar impuestos o en el aspecto de simplemente poder huir de los límites que impone España, pero en realidad muchas personas se echan atrás a los 2-3 años porque entienden que echan de menos raíces, cultura, familia, y no está mal, pero muchas veces nos podemos plantear ser nómadas digitales y no es necesario que sea para toda la vida. Puede ser para un espacio de tiempo pues en el que queremos explorar y hacer algo durante unos años y luego volver a nuestro origen, o ir en busca de unas raíces geográficamente distintas a las nuestras en la actualidad. También siempre recomiendo pensar en el momento en el que estamos y cuál es nuestro plan de futuro. Porque mi hermana quiso ser nómada digital, pero ella tiene claro que quiere ser madre y tiene claro que quiere tener ayuda de mis padres cerca, entonces rechazó la idea solo por sentarse a pensar
¿cómo me imagino mi vida como nómada digital dentro de 2 años con hijos, cuando de repente no pueda volver a España por la cantidad de días que ya he estado este año, pero mis padres se han puesto malos en el hospital y tengo que ir a verles? O decido que mi hijo se eduque en España, ¿no? Y que parte de mi familia esté en España. Entonces, hay que plantearse más cosas que solo las económicas, o plantearse cuánto tiempo quiero ser nómada y con qué finalidad. Totalmente, no. Hay mucha gente que es nómada digital y a lo mejor todavía no tiene hijos, a lo mejor está en circunstancias concretas. Habitualmente, ¿qué perfil, o sea, qué tipo de gente encontráis vosotros que sean nómadas digitales? Normalmente son jóvenes. Bueno, justamente yo te diría que son jóvenes de menos de 30 años, que todavía no tienen esos lazos, esos vínculos, o no tienen pareja, o se mueven junto con su pareja, ¿no? Por ejemplo, en España está la visa de nómada digital, que tu cónyuge también se puede acoger y llegan los dos como nómadas digitales, residen aquí de forma legal, incluso con ley Beckham, que luego explicaremos un poco qué es. Entonces, o es ese perfil de 30 años, y luego otro perfil del nómada digital que también se ve mucho, es alguien que ya ha hecho un poco su vida, que tenía ya los hijos crecidos de unos 25 años, pues perfil de estadounidenses es muy común, y que dice, me quiero establecer ahora, echar raíces en Barcelona, o he vendido mi primer proyecto, ¿no? Una startup que me ha ido muy bien, ya no, estoy ya medio jubilado en ese sentido, voy a disfrutar de la vida y elijo venir a España, ¿no? Eso también es muy común, ¿no? Lo que quería también quizás un apunte, y es que vamos, yo recuerdo cuando empezamos con esto de Internet y empezaron a sufrir ataques regulatorios algunos de los clientes que yo llevaba y demás, había clientes que me decían, y bueno, tú de eso seguro, Albert, que tienes más experiencia que yo, que me decían, no, pues oye, pues me monto una LLC en Delaware y ya está. Y le digo, no, eso no funciona así. Eso es muy común. Eso a mí me lo decían mucho, me monto una LLC en Delaware y ya está. Digo, no, eso no funciona así. Digo, si quieres desvincularte de la normativa española y del Estado español, vete tú también fuera. Porque si tú montas la LLC en Delaware, pero te quedas aquí en España y encima vendes en España, cobras en España y lo haces todo aquí, pues va a ser casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Cuánta razón tienes? Y ahora meto la cuñita, porque estoy seguro que en muchas otras charlas os han dicho ya, oye, la LLC con la holding en Estonia, todo ok. No os dejéis engañar. No es que os quieran engañar, es que hay muchos mensajes muy mal dirigidos, ¿vale? Sin que estén estudiados, y respecto de España eso es muy importante, vivid donde sea, pero las empresas, sobre todo desde el punto de vista de España, tienen que estar donde vosotros vivís, donde vosotros añadís valor, ¿vale? Entonces, yo, alguien que me viene y me dice que monta una LLC en Delaware, le digo, vale, ¿qué clientes tienes en Delaware? Ninguno. ¿Qué empleados tienes? Pues la administración española, eso yo digo que como el cuento de los 3 cerditos, no es la casa ni de madera, ¿no? Es de paja, la más fácil de derribar soplando, ¿no? Entonces, eso en efecto es muy buen punto, ¿no? Y lo importante es que donde tengas sociedades, donde factures, donde declares tus impuestos, sea realmente el país en el que vives. Eso es fundamental. Pero eso aquí, yo creo que ahora ya no está tan de moda, pero en los años pasados se puso muy de moda lo de la e-residence esta de Estonia. Estonia, sí. Y a mí me venía algún cliente que me decía, oye, Javier, estúdiate esto y tal. Le digo, no, yo ya lo tengo estudiado. Si te vas a Estonia, vale. Si no, no. Pero ¿cómo, coño? La e-residence. Y le digo, no, que eso es un cuento chino. Que eso no te evita problemas de aplicación de la normativa española. No te evita problemas de aplicación de la normativa española. Si quieres escapar del estrangulamiento regulatorio español, te tienes que ir tú físicamente fuera de España y montar la empresa allá donde te vayas. Pero no basta con la e-residence de Estonia. Quizá aquí podríamos distinguir entre montar la empresa fuera de España y ser nómada digital en realidad, ¿no? Porque en realidad se supone que ser nómada digital implica estar cambiando constantemente de ubicación. Entonces, no es lo mismo que tú de repente cambies tu vida por completo y aprendas a vivir en una maleta o 2 y que te limites a utilizar todo lo que necesitas en tu vida entera,
que te quepa en esa maleta y de esta forma desplazarte cada 5 o 10 días por diferentes zonas, a decidir, no, yo quiero ahorrarme impuestos españoles y yo cambio mi empresa de país para acogerme a otro tipo de normativas, ¿no? Sí, a ver, aquí, y tú, Albert, ahora sí eso, complementas lo que diga yo, porque seguro que tienes más experiencia. Por un lado, tú puedes ser residente fiscal de otro estado con un régimen más favorable, digamos, a tus intereses, y luego está el nómada stricto sensu, que se podría decir que es el que no es residente fiscal en ningún país. O sea, yo me tiro 2 meses aquí, 3 meses allí, y en los países en los que estoy residiendo no llego a juntar lo suficiente como para ser residente fiscal de ese territorio. Eso yo entiendo que eso sería stricto sensu lo que es el nómada. Sí, eso incluso nómada. La figura se llama apátrida fiscal, ¿no? Que está el apátrida nacional, que no tiene ningún estado. A nadie le gusta estar sin estado del que ser nacional, probablemente. En cambio, a todos nos gustaría, ¿no?, que en soñación ser apátridas fiscales, ¿no? No tener que rendir cuentas a ningún país en concreto. Dicho eso, en la práctica no es tan fácil de conseguir, o se puede conseguir que al final estás en tantos países que ya nadie te sigue la pista, pero desde el punto de vista español es muy buen punto, porque si tú eres español nacional, empiezas a viajar mucho, te cambias cada 2-3 días, aunque parezca mentira, España tiene herramientas en la ley fiscal española, ¿vale?, para retenerte aquí. En concreto te aplican lo que se llaman ausencias esporádicas y te dicen que tú estés 3 días en China, 5 en Vietnam y 2 meses en el Caribe, que al final tu centro de intereses económicos y vitales, vamos, que tu vida sigue en España, y que esas ausencias esporádicas, sean viajes de placer o como nomadismo digital o viajes profesionales, no te descomputan como días pasados en España, ¿no? Entonces aquí, si la mayoría somos españoles o aficados en España, hay que saber que por muy poco que estés en España, ojo, que España te puede seguir considerando residente fiscal en España. O sea que también está muy bien apuntado esto, pero que con España siempre hay que, con la administración española, con el fisco español, siempre hay que andarse con doble o triple precaución. Y luego hay que tener en cuenta que hay territorios como Estados Unidos donde el criterio de atribución fiscal es simplemente la nacionalidad. O sea, es decir, un estadounidense se viene aquí a España o se va a Singapur o incluso se convierte en un nómada digital y sin embargo va a tener que seguir pagando sus impuestos en Estados Unidos, porque ahí tienen el criterio de la nacionalidad. Mientras seas ciudadano estadounidense, independientemente de dónde vivas, vas a tener que pagar los impuestos en Estados Unidos. Y eso es algo que Roger Ver, no sé si sabéis lo que ha pasado. Roger Ver era un desarrollador de Bitcoin muy importante en sus orígenes, luego ya empezó a siconear con el Bitcoin Cash y demás, pero en su día era muy importante en el desarrollo de Bitcoin, ¿no? Este era un ciudadano estadounidense que no sé exactamente a dónde se fue, o sea, renunció a la nacionalidad norteamericana, llevaba ya 4 años sin ser ciudadano norteamericano y lo han detenido, yo no sé si era... No, lo han detenido en España. En España lo han detenido por no haber pagado lo que llaman el exit tax. Que si eso, ahora si quieres podemos hablar de ese impuesto, pues hay que tenerlo muy en cuenta para cualquiera que se quiera ir fuera de su territorio fiscalmente hablando. Pues aprovechando que sale el tema, claro, aquí hay la parte de salir como profesional. Yo soy autónomo, yo soy una persona física y en lugar de estar aquí físicamente en España, o porque quiero conocer mundo, o por tema impuestos, porque no tiene que ser siempre una motivación el hecho el tema de pagar impuestos, puede ser porque es que yo quiero estar fuera, entonces, ¿y qué hago, no? ¿A quién le pago impuestos? No le voy a pagar impuestos a todo el mundo. Y después está todo el tema de qué pasa con las empresas. Si yo como persona física quiero moverme, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Una de las famosas cosas que tengo que tener en cuenta es el exit tax, ¿verdad? En España, y bueno, Albert, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero en la ley del IRPF hay un precepto, ahora no recuerdo el número, que es las ganancias patrimoniales. 95, sí. Que son las ganancias patrimoniales por cambio de residencia. Y eso se aplica al patrimonio que tengas invertido en
en valores negociables, vamos a decirlo, en acciones, ¿no? Y siempre que superen o 4 millones de euros con carácter general, o me parece que es 1 millón en empresas cotizadas, ¿no? Correcto, sí. Entonces, si tú te quieres ir fuera de España y tienes, por ejemplo, tienes una SL, si eres autónomo no va por aquí la historia, ¿no? Pero tú imagínate que tienes una SL y esa SL, su precio, digamos, de contable, supera los 4 millones de euros. Bueno, pues entonces cuando te vayas de España tendrías que pagar un porcentaje del incremento patrimonial que hayas tenido no realizado. O sea, que aunque tú no vendas la empresa, que no vendas las acciones y que no estés tocando dinero, ¿no? Con lo cual puede ser particularmente gravoso, ¿no? el irse con eso sin darse cuenta, porque luego te llegará una factura de Hacienda y tú no habrás tocado nada de dinero y probablemente deberás dinero a Hacienda. Claro, esto pasa un poco como con las herencias. O sea, eso, por ejemplo, en España cada vez hay más casos de gente que renuncia a la herencia de sus padres porque directamente no tiene dinero para pagar. O sea, tú puedes heredar un piso, imagínate, una capital de provincia que pueda valer 200.000 euros, pero claro, si el Estado te pide, pues no sé, échale 20.000 euros, por decir algo, y no tienes dinero físicamente, tienes que vender el piso, pues al final empiezas a echar cuentas y dices, anda, mira, que le den por el alma. Si hay un piso que vale 200.000, todavía le queda una hipoteca de 100.000, voy a tener que pagar 20.000 y los follones y vete a saber luego cuando me vengan con las rebajas y demás, pues paso de aceptar la herencia. Entonces, bueno, pues el exit tax es un poco parecido. Tú puedes tener participaciones en una empresa de un valor muy, muy alto, pero claro, esas participaciones puede que no sean todo lo líquidas que sería necesario para poder hacer caja para pagar al Estado español antes de irte. Y pensemos, por ejemplo, viniendo para acá precisamente en el podcast de Marc Vidal, comentaba Marc Vidal que en Canadá se está estudiando una normativa que van a imponer para aquel que quiera irse del país, o sea, dejar de ser nacional canadiense, un impuesto mínimo de $25.000 más lo que corresponda por el exit tax, por las ganancias no realizadas, pero de todo su patrimonio, no ya solo, porque por ejemplo en España se supone, hasta donde yo lo entiendo, y siempre que Bitcoin no sea un valor negociable, De momento no lo es. Que si tú tienes tu incremento patrimonial cuando te vas de España es por culpa del Bitcoin, en principio no habría que pagar el exit tax. Pero claro, eso te lo pueden cambiar en cualquier momento. Esto es decir, lo de retroactivo también aplica. Bueno, el principio de irretroactividad de la norma sancionadora desfavorable, digamos que empieza a convertirse en algo tremendamente maleable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos, de otra forma, ¿no? Los políticos hacen lo que les sale las narices, por no decir otro órgano. Con lo cual, eso, mismamente en una ley de presupuestos, te pueden coger y de tapadillo, entre 400.000 millones de folios, pues meter ahí la modificación del exit tax y meter ya no solo los valores negociables, sino, por ejemplo, inmuebles. O sea, y el límite, en vez de 4 millones de euros, bajarlo a 100. A 100, a 1 millón o a 100.000 euros. Y en cuyo caso, pues ya está fastidiado, ¿no? Claro, eso en el momento en el que eres estudiante, todavía no has entrado en el mercado laboral y te planteas tomar una decisión así y todavía no tienes mochila, buena o mala, como que las cosas pueden ser más fáciles, me imagino. Cuando te has movido, ¿tú has encontrado muchas dificultades cuando te movías de sitios o...? Hace 2 años nos hemos planteado directamente la empresa entera, cambiarla de país, e igualmente nos hemos topado con dificultades. Y aquí quería también preguntar, porque igual hace tiempo de esto probablemente han cambiado las cosas, quería preguntarle a los dos expertos
a mí y a mis socios nos comentaron que ni siquiera es favorable que nosotros con una empresa de 16 empleados nos cambiemos de aquí a Portugal, Estonia, Dubái, porque igualmente si yo hoy cierro la empresa, la cambio a Portugal, con la misma actividad, con los mismos socios y los mismos administradores, tampoco España me permitiría cortar el cordón umbilical, Es que digamos. eres suya. Sí. Es así por dos motivos, en gran medida, no te digo que sea imposible, pero tienes por un lado, él hablaba del exit tax que aplica en IRPF, en la ley de la renta de personas físicas, y está luego el exit tax en el impuesto sobre sociedades. Tanto uno como el otro son bastante jóvenes, son del año 2015, o sea, no tienen ni 10 años, los dos exit tax. Y en efecto, llevarse una compañía fuera de España te puede suponer que por las ganancias implícitas pagues un 25% de esa ganancia dentro de la sociedad. Y por otro lado, ¿vale? Si tú haces un negocio que tienes aquí, lo replicas en Portugal, lo cierras, pero sigues en buena medida teniendo los trabajadores en España, con tus clientes en España, con determinadas estructuras de tu negocio en España, España te podría decir que el negocio no ha salido de España en realidad y que, aunque sea una SL portuguesa, para que nos entendamos lo que tienes, te pueden llegar a decir que esa SL portuguesa es residente fiscal española y que paga impuesto de sociedades española. Entonces, es un poco justamente ahondar en lo que comentábamos, ¿no? Que si en algún momento sales, no es que sea imposible salir, pero que hay que salir de forma muy consciente y hacerlo muy bien, no dejar ningún cabo suelto. Luego, ahí hay que tener en cuenta que hay, digamos, algunas, no sé cómo ya calificarlo, podemos decir excepciones, porque si eres hermano del presidente del gobierno español, pues tú puedes perfectamente que te contrate un organismo público en Badajoz, te paga el dinero con los impuestos que pagamos todos los españoles y tú te vas a Elvas a vivir, que es un pueblo que está a 10 kilómetros de Badajoz, y encima pues pagan los impuestos entonces en Portugal. Pero claro, esto es para el que sea hermano del presidente del gobierno. Si no estás dentro de esa categoría personal e intentas hacer algo parecido, pues probablemente tengas problemas. Aquí realmente no es que moverse no sea algo posible, pero sí que es algo que es muy aconsejable hacer de forma acompañada y sobre todo con conocimiento, porque si no puedes encontrarte en una situación que sea peor de la que iniciaste y pues claro, ahí no le interesa a nadie. Y el tema de las criptomonedas, cuando yo decido moverme, claro, estamos en España, pues pongamos específicamente en España, ¿tengo que hacer algo con ese activo? Bueno, si te quieres ir fuera y no tributar por las ganancias patrimoniales que vayas a tener cuando vendas esas criptomonedas, lo suyo es primero irse de España y una vez que ya tengas la consideración de residente fiscal del nuevo territorio, entonces venderla. Como por ejemplo, vamos, por lo que yo he oído, Alemania tiene un régimen muy bueno, porque me parece que es que si mantienes la posición durante 2 años, creo. Correcto, no tributarías por la ganancia en Alemania que obtengas ahí, la venta de bitcoins. Claro, no tributarías nada por la ganancia patrimonial siempre y cuando tengas la consideración de residente fiscal alemán. Y para eso me imagino que habrá que esperar como mínimo 6 meses o 1 año, ¿no? Sí, técnicamente lo podrías hacer, llegar en enero de un determinado año y vender en enero, pero esa posición la tienes que consolidar a lo largo del año y en la vida pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo que comentaba ella, que se te ponga enfermo un pariente en España y vuelvas, ¿no? Que es una posibilidad muy real y muchas veces no se ocurre y la vida es difícil planificar, con lo cual lo recomendable sería que te plantearas esa venta pues a partir de julio de ese año, ¿no? Que tú has llegado porque allí ya has consolidado, ya tienes visibilidad que vas a pasar más de la mitad del año, más de 183 días de ese año en Alemania, que será residente fiscal ya de forma indubitada ese año y a partir de allí vendas, correcto. Una vez más la prudencia, ¿no? Puedes llegar en enero, vender y que te salga todo bien, pero si vendes en enero y la vida da muchas vueltas, luego te puedes dar de bruces con la realidad o con algún problema. A mí hay otra cosa que me gustaría comentar y es a raíz de una de las preguntas que nos pasaste así a modo de posible guión, ¿no? Y es cuando una de las preguntas que decía es, si decido facturar a una empresa en España mientras vivo en el extranjero,
¿qué implicaciones fiscales debo considerar? Es decir, imaginemos que aquí yo soy un autónomo, por ejemplo, español, ¿no? Que mi principal cliente es una empresa española, ¿no? Y digo, oye, pues y además el trabajo se lo puedo hacer online, ¿no? O sea, no necesita la presencia física. Y digo, oye, pues me voy a Chipre y facturo desde Chipre, ¿no? Bueno, pues hay un truco en el artículo 13 de la ley del IRPF, que son las rentas obtenidas en territorio español. Y esto es que yo lo he sufrido en mis carnes, vamos, no yo porque me haya ido fuera, sino porque, o sea, yo tengo un cliente extranjero al que le hago trabajos aquí en España, que es de un país de Sudamérica, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo colaboro mucho con el abogado local de allí, de ese cliente, del país iberoamericano. Y entonces la gestoría mía, porque yo, en fin, debo reconocer que lo que son los papeles, pues me los hace una gestoría, ¿no? Entonces me dijeron, oye, Javier, ¿has visto el tema este? Dice, a los abogados de allí les tendrías que retener. Digo, ¿pero cómo le voy a retener yo a un abogado de Iberoamérica? Le dice, léete este artículo. Y claro, y me lo leí. Y claro, como yo, para el cliente de Iberoamérica, trabajo aquí en España, porque lo que le llevo son temas de marcas y demás aquí en España, y el trabajo del abogado de allí es ayudarme a mí a lidiar con el cliente, se puede entender que entramos dentro del artículo 13 que dice que se entenderán como rentas obtenidas en territorio español aquellos, digamos, rendimientos obtenidos por no residentes, pero que estén vinculados con actividades económicas que se desarrollen en España. Con lo cual, por esa vía, si yo tengo, digamos, yo autónomo, tengo un cliente español y me voy fuera, la empresa me va a tener que practicar, aunque ya no sea residente español, me va a tener que practicar esta retención que me parece que es el 20... O 19, bueno, 24. El 24%, el 24% y el 19% si es... Correcto. Y aquí otra vez más es muy importante ver el país al que te vas, porque probablemente eso es porque era un país iberoamericano que no tenía convenio de doble imposición con España, ¿vale? Y sí que cuando hay convenio, ¿no? Un tratado de doble imposición entre España y ese país, en ese caso normalmente se puede evitar, ¿vale? Porque te piden que no haya establecimiento permanente en España y... Claro, afortunadamente, en este caso, bueno, digo, el país es Perú, ¿no? Que no tiene tratado de doble correcto, imposición, lo están negociando. Desde el 2006 lo están negociando y todavía no llega la hora de que... Claro, pero afortunadamente, ¿qué sucede? Que las normas peruanas sí que le permitían al compañero peruano deducirse los impuestos que se paguen en España. Con lo cual, como él, probablemente el tipo impositivo le va a salir superior al 24%, pues bueno, no le causaba ningún perjuicio. Pero claro, es algo que hay que tener en cuenta. O sea, sobre todo viendo tu pregunta, digo, o sea, si alguien se cree, oye, no, mira, yo facturo al Corte Inglés, por decir algo, me voy a Portugal y hago desde allí el trabajo. Oye, no, que sepa que como mínimo el 24% se va a tener que pagar aquí, y además es que la empresa española la que está obligada a retenerte e ingresar ese dinero en Hacienda. Al final, la responsabilidad de la recaudación de impuestos, siempre que pueda caer del lado de la empresa, muchísimo mejor, porque así parece que duele menos, pero va a ser que no. Bueno, yo del lado del que más fácil sea trincar. Al que está delante, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando yo me voy como autónomo, soy yo como una empresa en mí misma la que se va, y entonces es la que continúa teniendo la relación. Sí, sí, esa pregunta es muy interesante. Sí. Otro tema que siempre preocupa mucho es el tema de la salud. De qué pasa si estoy viviendo en España y dejo España, esa famosa atención que tengo, la seguridad social, si me atenderán, no me atenderán, qué pasa si tengo una enfermedad grave, y al revés. ¿Qué pasa si estoy viviendo fuera, me vengo a España, si me van a atender, no me van a atender? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, a ver, ahí yo diría varias cosas, ¿no? Primero, el mito de que la sanidad pública española es la mejor del mundo, eso es mentira.
Eso no es así. Hay que ir a las bases. O sea, la sanidad pública española, además, entre otras cosas, se sostiene gracias a la sanidad privada. Gracias a que muchísima gente, como yo, por ejemplo, no hacemos uso de la sanidad pública, sino que, por circunstancias diversas, hacemos uso de la sanidad privada. Eso para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que, vamos, no tengo experiencia, pero hay por ahí seguros de cobertura mundial que seguro, estoy plenamente convencido, de que salen muchísimo más baratos que cualquier cuota a la seguridad social que haya que pagar en Yo utilizo España. uno. Sí, Yo no sí. sé, tú me imagino que igual tus clientes pueden a lo mejor... Sí, correcto. De hecho, muchas veces están obligados, ¿no? El nómada digital que viene de fuera, ¿no? de Estados Unidos, por ejemplo, está obligado a tener la seguridad social en origen, por ejemplo, durante 4 años, la seguridad social americana en este caso, pero tiene que mostrar ante el órgano que le otorga la visa, el visado de residencia en España, tiene que acreditar que tiene cobertura con un seguro a nivel mundial y que le cubrirá en España por si le pasa algo, ¿no? Para que no dependa tanto de la seguridad social española, y eso sí se ve y sí se exige. Y no sé si tú, como una experiencia más práctica, ¿no? Que es la que has vivido fuera, de verdad, cómo lo vives a nivel de miedos lógicos, preocupaciones y cómo lo solventas en la práctica. En mi caso nunca he tenido ese problema en concreto porque no he tenido problemas de salud nunca, entonces no conozco bien este problema. Bueno, felicidades. Pero ves, yo ahí te saco mi cancioncilla de precauciones, entonces deberías mirarlo, ¿no? Just in case, por si acaso. Y claro, ahora una parte es la parte personal, el profesional, etcétera. Y otro aspecto, naturalmente, es qué pasa cuando yo quiero montar una empresa. Estoy empezando, tengo esa vena emprendedora. ¿Emprendo en España o emprendo en otro país? ¿Cuál sería una buena idea o qué pensar alrededor de eso? Pues yo lo primero que diría es que depende de a qué vas a dedicar la empresa. O sea, si va a ser algo vinculado con criptomonedas y particularmente Bitcoin, si va a ser alguna actividad vinculada con criptomonedas y particularmente Bitcoin, yo te diría que no ya fuera de España, sino fuera de Europa. O sea, el otro día vi un chiste, ¿no?, que decía en el Twitter, creo, que decía: Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. ¿Qué puede salir mal? Y cuando decimos Europa regula es sinónimo de Europa prohíbe. Lo que hay ahora con el reglamento MiCA es simplemente poner barreras económicas y legales de entrada, y lo que se avecina con la inteligencia artificial es más de lo mismo. Con lo cual, en la medida de lo posible, al día de hoy, y esto es un poco tirar piedras sobre nuestro negocio, ¿verdad? Invitar a la gente que se vaya afuera, ¿no? Pero al día de hoy, desde luego, los negocios relacionados con Bitcoin y criptomonedas, Europa y particularmente España no es una buena jurisdicción para emprender, desafortunadamente. Yo solo querría aconsejar, porque no sé si hay alguien que está pensando en emprender un negocio y hacerlo fuera de España. Sí, un poco. En mi caso hemos intentado, tanto mis socios como yo, nosotros somos 3 socios, lo hemos intentado en varias ocasiones. Hemos estado fuera y al final estamos en España estos últimos años, pero sí que me gustaría que se tengan en cuenta qué tipo de negocio queréis hacer, si vais a ir con socios o no, si vais a querer hacerlo autónomos y sobre todo en el caso del dinero, de la monetización. A mí me gustaría preguntaros ¿dónde sería más favorable hacerlo para que puedas disponer de tu dinero no solo a nivel criptomonedas? Porque yo sé que hay países, por ejemplo, en Latinoamérica, en nuestro caso ahora, hay clientes que nos quieren comprar y muchos medios de pago digitales que te dan muchas opciones y muchas de ellas financiación. Hay sitios en los que no te permiten mover ese dinero. O sea, tenemos casos de Latinoamérica que han intentado solicitar financiación, han intentado pagar de diferentes formas y como que se les complica a ellos y al final es que esto es muy heavy, pero no todo el mundo tiene Bitcoin ni criptomonedas porque hacemos esta diferenciación, ¿vale? Para los que no lo sepan.
y les es más fácil arrancar de cero sin saber cómo y abrir una wallet y conseguir esas criptomonedas y pagarlas, en este caso a mi empresa, en vez de hacer otras cosas. Sí, a ver, lo que es desde el lado tuyo, o sea, tú eres una empresa española que tienes un cliente en el extranjero y que te paga en criptomonedas porque pagarte en fiat es complicado para él. Esa es... O sea, mi pregunta era si alguien quiere montar un negocio fuera de España, ¿cómo tendría que estructurarlo en su mente para poder cobrar sin problemas? Claro, entiendo que si es un negocio nómada, será un negocio digital, ¿no? Es que, a ver, eso yo creo que ya depende de las jurisdicciones concretas a tener en cuenta, tanto para el envío como para la recepción del dinero. Claro, yo te puedo hablar un poco de España, pero lo que pasa en El Salvador, en Perú o en Colombia no lo sé. Claro, a mí me gustaría recomendar a todo el mundo que os pregunte siempre de forma personalizada a expertos como vosotros, porque muchas veces nos regimos por los consejos que escuchamos en Internet de una persona en un consejo genérico de lo mejor es que, ejemplo, te vayas a Portugal, por dar un ejemplo, pero quizá no es lo mejor para todo el mundo. Entonces, claro, antes de escuchar consejos en Internet, por muy buenos que sean aparentemente, quizá tu caso en particular tenga detalles que un experto te puede dirigir con mucha más personalización y acertar desde primeras, porque luego siempre hay, tú lo sabes mejor que nadie, siempre hay problemas al final. Correcto. Y entonces es lo que decíamos siempre, ¿no? Hay que anticiparse y aquí enlazo con el inicio en mi primera intervención, ¿no? El origen y el destino. En este caso, si tú de España te vas a otro sitio, el origen es España, lo cuidaremos bien, y el destino hay que buscar un asesor local del tipo que sea, del tipo regulatorio, del tipo de monetización, del tipo de visas, ¿no? Permisos para residir allí, de seguridad social, médico, a lo mejor una persona o una oficina, un buffet local que se encargue de todo, ¿no? Que tenga un departamento de impatriación, digamos, ahí, ¿no? Pero una vez más, justamente los asesores como él y yo no podemos dominar todas las jurisdicciones, podemos saber cosas de Perú porque las hemos vivido, pero no podemos saber en Myanmar cómo se tributa o qué permisos se piden, sería imposible y no sería recomendable, no te fíes de nadie, ¿no? Que de un español que te diga cómo tributa una LLC en Delaware, lo puedes saber, pero al final necesitas el experto local, que decimos, ¿no? Y el gran valor añadido que nosotros ofrecemos muchas veces cuando alguien sale fuera es que ya tenemos a un contacto de fiar en ese país, en esa jurisdicción, en ese campo que estamos buscando en concreto. Y además, ¿no? Importante también, si no lo hay, tenemos esa habilidad de saber coordinarnos, de ver que tenemos otro buen profesional al otro lado y formar un equipo y coordinar el expediente de expatriación que le llamaríamos desde España hacia afuera, ¿no? Pero el asesoramiento es muy importante, pero también no solo el de aquí, sino el local de cada sitio, ¿no? Y muy importante, como decías, atención personalizada al caso, que se revise en tu caso, no te fíes de un Instagramer que haga vídeos de 1 minuto, ¿no? Diciéndote vete a tal país que es fabuloso todo y con eso te quedas, ¿no? No te puedes quedar en la superficie. Quería preguntaros, en este caso, una pregunta de una circunstancia. Si una persona quiere montar un negocio fuera y ser nómada, pero dentro de España tiene patrimonio, tiene 2 pisos y uno lo alquila en alquiler tradicional y otro lo tiene y se quiere ir. ¿Es inconveniente tener ese patrimonio dentro de España? Podría serlo porque la norma de la ley de RPF, la ley de renta que antes comentaba el compañero, regula casos en los que tener patrimonio en España o tener ciertas rentas en España, como puede ser un alquiler, ¿vale? Te pueden retener la residencia fiscal en España, al menos hasta que tu negocio fuera empiece a generar bastante dinero como para decir que además has cambiado. Pero es una pregunta complejísima, muy bien traída, pero complejísima, porque una vez más dependerá si con ese país hay convenio o no, ¿vale? Y en todo caso, otro muy buen punto es el tema de la casa a tu disposición. Ojo con irse de España y dejar una vivienda a tu disposición, aunque no la utilices. Si tiene agua, luz, aunque no vais en todo el año, Hacienda Española considera que es una vivienda que tú puedes usar y solo por eso te puede acabar haciendo residente fiscal en España, por mucho que ya estés asentando tu vida en Estonia, casado con una estonia,
y con hijos en Estonia, ¿no? O sea que mucho cuidado con estas cosas. A ver, si tienes algo que trincar en España, te has dejado algo que trincar, Hacienda va a ir a por ello. Va a decir, oye, a este ya no le vamos a sacar más, con lo cual, lo poco que tenga, vamos a muerte a por él. Yo creo que el perro, mejor que dejarlo en casa de tus padres, se lo dejamos a la empresa de ella y nos lo cuida fuera de España y evitamos riesgos. Y por ese motivo, si alguien está pensando ser nómada digital, estos son los detalles por los que es tan importante contar con expertos para exponer tu caso al detalle y que te digan, uy, esto que acabas de decir, cuidado, y actuar antes de que las consecuencias os lleguen a vuestra cuenta bancaria. Totalmente. Aquí hay mucho conocimiento, experiencia por parte de ellos. Todo se puede hacer. Es decir, no os echéis atrás. Si vosotros queréis montar una empresa aquí fuera, por el motivo que sea, o si como profesionales decidís, es que la forma en la que yo escojo vivir es esta, hay formas de hacerlo, pero la realidad es la que es, hay que documentarse, no podemos decir, va pues, y nos vamos a las bravas. Pero hay que hacerlo, cada uno tiene que seguir su camino, tiene que seguir sus ilusiones y tiene que ser libre para escoger lo que desee. Asesorándose, pero hay que hacerlo. Si queréis, aprovechamos, ¿tenéis alguna pregunta que queráis realizar? Aprovechad ahora que los tenéis aquí. Si vais a inspira.es, están también ahí en la web como speakers, podéis contactar también con ellos desde ahí, pero ahora los tenéis súper a mano. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguna duda? Aquí. Gracias, Marta. No podía quedarme callado. Me estaba mordiendo la lengua por muchas de las cosas que me parecen súper interesantes. Muchas de ellas las he vivido personalmente durante años de nómada y tratando de aprender todo lo posible sobre impuestos. Y hay una cuestión muy interesante que es la teoría de las banderas, que no voy a tratar de no extenderme en esto, pero podéis buscar información sobre ello. Y básicamente lo que te dice la teoría de las banderas es que vayas allí donde mejor te tratan, pero no solo a ti como residente, que es una de las cuestiones que habéis tratado en muchas ocasiones, que habéis dicho, voy allí y allí me entero de cuáles son las regulaciones que me exige el lugar, la jurisdicción concreta, sino que esa teoría de las banderas te dice que ve allí donde mejor te traten también a tu empresa, que puede no ser donde tú resides, porque seas un nómada y porque estés diferente lugar donde tengas la nacionalidad también, porque es nacionalidad puede ser diferente, residencia puede ser diferente, empresa puede ser diferente, incluso la salud puede ser diferente. O sea, tú puedes tener un seguro de Shanghái, por ejemplo, o yo que sé, me lo invento, o mira, en Singapur, por ejemplo, tienen muy buen seguro, pero puedes tener una nacionalidad que sea, pues por ejemplo, en Panamá es un buen sitio para tener una nacionalidad, pero tú puedes estar residiendo en Chipre, por ejemplo, que solo te exige 2 meses al año de estar allí. Tú solamente tienes que pasar allí unas vacaciones de 2 meses y luego no tienes obligaciones fiscales en otro lugar porque tú te has hecho residente de Chipre. Luego te matizo esto. Sí. Pero sí, no te quiero interrumpir. O sea, tú te das de baja de España, vives allí, justificas allí tu mínimo legal de que estás allí, tu nacionalidad puede estar en otro lugar, simplemente por tener un pasaporte que te permita moverte entre lugares y tener la empresa en el lugar donde también mejor te permita, donde mejor traten a tu empresa, que eso es lo que dice la teoría de las banderas. ¿Dónde es el lugar mejor que tratan a tu nacionalidad? ¿Dónde es el mejor lugar que tratan a tu empresa, a tu persona y a tu salud? Totalmente de acuerdo, pero te matizo esto. Yo vuelvo al origen y al destino y está muy bien que en destino te exijan 2 meses o, por ejemplo, ¿no? Antes un compañero me comentaba que en Paraguay al parecer te piden un día en 3 años para poder ser residente paraguayo, pero es papel mojado si tú al final pasas más tiempo, por ejemplo, en España que ahí. Es decir, si tú me pasas 3 meses en España, aunque no llegas a la mitad del año, y España se da cuenta que has pasado más tiempo, que el país del mundo donde has pasado más tiempo es España, ¿no? Entonces, también hay que ir con cuidado con esas cosas, ¿no? Que es muy bonito decir, ahí solo me exigen tanto tiempo, ya, pero cuidado con España, ¿no? No te fijes tanto qué te exigen en destino, sino en qué se te exigirá en origen.
Luego, si la empresa, su principal actividad, su principal negocio es en España, te van a decir que el centro de imputación de intereses es España, y aunque tú la tengas en la Cochabamba, vas a tener que tributar por el sistema. Nada, que simplemente se puede cumplir con eso. Si tú no pasas más de 183 días en España, estás cumpliendo con esto que estás comentando. En ese caso, y sí. si tus clientes, si tienes justificación, porque al final hay justificación, si tienes justificación de que tienes clientes extranjeros o socios extranjeros, o que no tienes actividad, por ejemplo, ni un piso en España, ni actividad, ni círculo familiar, que también te dicen, oye, no tengo círculo familiar, porque no tengo hijos en España, no tengo tal. O sea, tú puedes, si tú justificas eso, estás cumpliendo en realidad con esos mínimos. Básicamente es que ellos no entiendan que tú tienes relación. Pero hay que tener en cuenta que esto no es una matemática cartesiana. Claro, sí. Esto en derecho se usa mucho el símil de la balanza, ¿no? Entonces son piedritas que tú pones en tu lado de la balanza. Pero claro, el que calibra la balanza no eres tú, es el otro. Entonces hay que andarse con. ¿Qué quieres decir? Que hace trampas, ¿no? El de la balanza, pone el dedo para apretar. A ver, hacia su yo lado. tengo la. En fin, eso ya cada uno. Tengo la sospecha. Vale, yo tengo una pregunta y me gustaría que os mojaseis, ¿vale? Yo tengo ahora 18 años, 19, 20, no he tributado nunca en España. Estoy un poco pasado de edad, ¿no? Pero, bueno, no he tributado nunca en España, tengo tal, me quiero ir fuera de España porque quiero trabajar en criptomonedas, haciendo webs por internet, haciendo masajes remotos, yo qué sé, cualquier cosa, el negocio que se me haya ocurrido. Monto una tienda de venta de pasteles para perros y los mando desde otro sitio o lo que sea, ¿vale? Tengo un negocio que puedo hacer online, en remoto, nunca he tributado en España, ese negocio lo quiero lanzar o lo he empezado a lanzar, por ahora en ese punto de medio ilegalidad de oye, que es que he facturado 200 euros este mes, 300 el anterior, no me puedo dar de alta en autónomos porque pago más de lo que gano, pero quiero hacerlo crecer y me voy a ir fuera de España. ¿Puedo llegar a no ser residente de ningún sitio? ¿Puedo ser una apátrida fiscal? ¿Cómo me lo organizo, cómo me lo confito para no llegar a levantar la liebre en ningún sitio y vivir por el mundo? Yo he oído historias de uno que vive 6 meses al año, 180 y pico días en un barco de crucero y luego se pasa un poquito menos de los 183 días en el país donde ha vivido siempre. Pero el resto de tiempo está pues a bordo de Nassau, que son Royal Caribbean, o a bordo de Ballet, que son los de MSC. O sea, está moviéndose por el mundo sin ninguna sustancia física. Obviamente no tengo casas en ningún sitio, no tengo nada más que mis ganas de trabajar y de empezar a ganar dinero sin tener que pagar muchos impuestos. ¿Qué me recomendaríais? Sin duda es un buen momento para irte, ¿no? Porque siempre hablamos de eso, ¿no? Justamente yo ahora hablaba con un compañero, ¿no? Con un empresario, ¿no? que está español, que está establecido en Chequia, y él me comentaba que nunca ha pagado impuestos en España porque sus primeros impuestos fueron en Chequia, porque se fue muy joven y ha echado raíces ahí, viene mucho a España, pero está casado con una mujer checa, su hijo pues ya es checo, entiendo que tendrá la doble nacionalidad. Y claro, él no ha tenido nunca ningún encontronazo con la Hacienda española, que no habría problema si recibe una carta de Hacienda, ¿no? De en plan, oiga, usted estos rendimientos, porque hoy en día todo está interconectado, las rentas que en Chequia tú cobras, España recibe que hay un español normalmente, nacional español, que ha recibido esas rentas, ¿no? Bueno, él nunca se ha encontrado con que España le pida algo, ¿no? Y si se lo piden, podrá justificar que está ahí, ¿no? Pero justamente, en efecto, un poco la reflexión que hemos hecho es esta, ¿no? Elegiste un buen momento para irte, ¿no? El no haber tributado nunca en España, ni siquiera un trabajo de verano, ¿no? Que te retienen 4 impuestos, pues es un buen momento probablemente, ¿no? Para desvincularte de España, ¿no? O sea, que puede ser así. Si no, la situación de apátrida fiscal no, se puede llegar a dar, pero seguramente es mucho más compleja y es en personas jóvenes que a lo mejor pueden aspirar a ello. O sea, así que ahora que tienes solo 19 es el momento para ti, Kiko. Gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar? Pensad que estamos aquí todos porque queremos, estamos haciendo estas charlas, no estamos vendiendo nada. Entonces, si tenéis dudas sobre temas de nomadismo, sobre todo lo que hemos estado comentando, hay este grupo de Discord donde estamos para echar una mano. Naturalmente, cuando hay que ir a especialistas, porque ellos son los que nos pueden ayudar a dar los pasos, pero estar en comunidad y volver a hablar entre nosotros y apoyarnos los unos a los otros y ver que no estamos solos, que al final los objetivos se pueden compartir entre todos y podemos avanzar todos mucho mejor. Ese es el tema. Entonces, ya digo, por un lado tenemos el Discord, por otro lado, si decís, oye, que las charlas que estamos hablando de Bitcoin, de inteligencia artificial, de nomadismo, etcétera, que las queréis recibir, pues nos dejáis los datos, que no vamos a hacer nada con ellos. Vamos a deciros dónde están las charlas, que las estamos grabando. Y nada, pues muchas gracias por venir.